Júpiter flota en la oscuridad como un colosal faro. Desde lejos parece una esfera a rayas, un gigante gaseoso tan masivo que supera en peso a todos los demás planetas del sistema juntos. ¿Qué fuerzas dan lugar a esas franjas alternas de tonos naranjas y blancos? El viaje de hoy no trata solo de un planeta, sino de un laboratorio dinámico donde la física atmosférica y la evolución planetaria se cruzan. Este gigante, compuesto principalmente de hidrógeno y helio, los mismos ingredientes de los que nacen las estrellas, nunca llegó a encenderse como una de ellas. En su lugar, irradia un resplandor interno, un testimonio silencioso de sus orígenes turbulentos. ¿Qué alimenta ese calor interior? ¿Cómo consiguen los poderosos vientos que surcan su superficie mantener el movimiento continuo que observamos? Hoy nos acercaremos también a su tenue halo de anillos y a sus lunas lejanas, perdidas en el resplandor del gigante. ¿Qué se agita en las profundidades de este planeta? ¿Dónde han desaparecido los elementos más evidentes de su superficie? ¿Qué fenómenos extraños se ocultan en sus polos? Nuestro recorrido, acompañado de imágenes originales, de sondas de la NASA, y enriquecido con animaciones meticulosas, nos invita a explorar estos misterios. De cerca, el rostro de Júpiter se fragmenta en brillantes bandas de nubes, franjas ocres, cinturones marrones y zonas de un blanco nacarado que corren paralelas a su ecuador. Estas rayas atmosféricas no son simples marcas estáticas, sino manifestaciones visibles de potentes corrientes en chorro que giran alrededor del planeta a velocidades descomunales. La atmósfera de Júpiter está organizada en flujos de este a oeste que se alternan al rodear el globo, intensificándose varias veces desde el ecuador hasta los polos. En las zonas más claras, las nubes de hielo de amoníaco ascienden desde las capas inferiores, reflejando la luz solar en tonos blancos y dorados pálidos. En los cinturones más oscuros, en cambio, se revelan estratos más profundos de la atmósfera, donde las nubes impregnadas de compuestos, como el hidrosulfuro de amonio, muestran matices oxidados y ámbar. Cada franja se mueve en sentido contrario a la de al lado. Un gigantesco patrón planetario dibujado por vientos feroces. La velocidad de estas corrientes en chorro puede alcanzar centenares de kilómetros por hora, muy por encima de cualquier huracán terrestre. En algunas capas superiores de nubes, los vientos superan los 600 kilómetros y, a ciertas alturas, incluso más. El efecto de Coriolis en esta esfera que gira con tanta rapidez fractura la atmósfera en decenas de corrientes que se mueven de este a oeste, entre las que se intercalan las zonas claras y los cinturones oscuros. La atmósfera se organiza en flujos zonales, básicamente un sistema de corrientes ciclónicas y anticiclónicas. En el interior, el calor que Júpiter conserva de su formación impulsa la convección que alimenta sin descanso estos flujos, sosteniendo vientos eternos. Las corrientes en chorro forman bandas de bordes muy definidos que sorprendentemente permanecen estables a lo largo del tiempo. Sin embargo, en sus límites reina la turbulencia. Observamos ondas finas y remolinos, donde los vientos se rozan a gran velocidad. Un claro signo de la intensa cizalla que moldea las cimas nubosas. El amoníaco y el vapor de agua que ascienden se condensan en franjas de nubes altas y blancas, mientras que en otras zonas, el aire descendente despeja el cielo, dejando a la vista las capas más oscuras. El resultado es un patrón jaspeado que abraza todo el planeta, y entre estas bandas,
destaca una tormenta como ninguna otra: la Gran Mancha Roja. Este ciclón ovalado, de color salmón, ruge en el hemisferio sur desde hace siglos y es lo bastante grande como para engullir a la Tierra entera. Más exactamente, la Gran Mancha Roja es un anticiclón, un vórtice de alta presión que gira en sentido antihorario, al contrario que un ciclón típico, y que se eleva por encima del paisaje nuboso circundante. En este primer plano, las nubes de la mancha se arremolinan en un denso óvalo del color de un ladrillo desgastado. Una neblina a gran altitud le da ese tinte rojizo, aunque su composición química exacta sigue siendo en parte un misterio. Podría deberse a moléculas orgánicas complejas o a compuestos con fósforo que emergen desde las profundidades. En su interior, bandas y espirales giran como el ojo gigantesco de una tormenta. En los bordes, los vientos rugen a velocidades de hasta 430 km/h, esculpiendo la materia nubosa en una forma que ha fascinado a los astrónomos desde que se observó por primera vez hace más de 150 años. Nubes blancas de amoníaco giran alrededor de su perímetro, estirándose y siendo absorbidas por el vórtice. De vez en cuando, tormentas menores colisionan con la Gran Mancha Roja, rebotando o siendo engullidas por ella. Funciona como un auténtico regente de la atmósfera de Júpiter, influyendo en el clima, mucho más allá de sus fronteras inmediatas. En las últimas décadas, se ha observado que la mancha se va reduciendo poco a poco y cambiando de forma. Antaño, fue más del doble de grande que ahora. Aún así, sigue siendo la tormenta más grande del sistema solar. La Gran Mancha Roja completa una rotación aproximadamente cada 6 días terrestres. En su centro hay una región relativamente calma en comparación con los feroces chorros que la rodean. Muy por encima de la tormenta se alza una cúpula de bruma rojiza que la distingue de las zonas más claras cercanas. En su interior, en ocasiones, se han detectado relámpagos que iluminan brevemente las nubes desde dentro. Muy por debajo de las cimas nubosas, la tormenta probablemente se extiende muchos kilómetros hacia abajo. Sin embargo, los instrumentos de la sonda Juno sugieren que podría ser relativamente poco profunda en comparación con el radio del planeta, aunque sigue elevándose muy por encima de las capas nubosas adyacentes. En esencia, la Gran Mancha Roja es un enorme sistema de alta presión de larga duración, algo así como el inverso de un huracán, con vientos que giran en su parte superior. Ha persistido tanto tiempo que es posible que incluso haya cambiado de forma con los siglos, fusionándose con otras grandes tormentas del pasado. Más allá de la Gran Mancha Roja, toda la atmósfera de Júpiter está plagada de tormentas y vórtices más pequeños. El planeta es un lienzo de turbulencia en constante transformación. A lo largo de los cinturones nubosos, encontramos óvalos blancos alargados, pequeños anticiclones de naturaleza, parecida a la Gran Mancha Roja, aunque mucho más reducidos. Algunos duran décadas, mientras que otros aparecen y se disipan en pocas semanas. En cierta latitud, una cadena de estas tormentas llegó a rodear el hemisferio sur del planeta como un collar de perlas. Con el tiempo, estos óvalos blancos pueden fusionarse. En el año 2000, 3 de ellos se combinaron formando una tormenta mayor conocida como óvalo BA. El óvalo BA, apodado Mancha Roja Junior, acabó volviéndose rojizo y alcanzó un tamaño de casi la mitad del de la Gran Mancha Roja. Entre las grandes manchas, las nubes de Júpiter están llenas de flujos turbulentos. En los límites de las rápidas corrientes en chorro, la cizalladura de los vientos genera patrones retorcidos
en forma de filamentos. Se observan remolinos donde los cinturones oscuros se encuentran con las zonas claras, probablemente ondas de Kelvin-Helmholtz, que se producen cuando dos capas de aire se deslizan una sobre otra, formando nubes onduladas. En algunas regiones de los cinturones, oscuras barcazas se deslizan lentamente, mientras que brillantes nubes en forma de palomitas emergen repentinamente, marcando la presencia de potentes tormentas convectivas en ascenso. La atmósfera de Júpiter no tiene una superficie sólida que interrumpa los vientos. Las tormentas en Júpiter pueden sumergirse a gran profundidad y durar mucho más que cualquier equivalente terrestre. Siguiendo la curvatura del planeta, se observan incontables estructuras rotatorias, desde vórtices compactos de apenas unos cientos de kilómetros de ancho, hasta vastas regiones caóticas, donde múltiples vórtices interactúan entre sí. Estas colisiones y fusiones alteran con frecuencia el resto del patrón de bandas. Por ejemplo, tras la Gran Mancha Roja suele extenderse una región turbulenta, donde el flujo de la mancha interrumpe el cinturón vecino y genera cúmulos de vórtices y nubes pálidas. Esta turbulencia funciona como un auténtico vivero de tormentas. En medio de estos cortes caóticos pueden nacer nuevos vórtices y, sin embargo, dentro de todo este aparente desorden, hay un cierto orden. Cada tormenta tiende a permanecer dentro de su franja latitudinal, retenida por los poderosos chorros zonales. A pesar del aspecto rayado y caótico de las regiones ecuatoriales y de latitudes medias de Júpiter, en los polos emerge una sorprendente regularidad. Al sobrevolarlos, la sonda Juno descubrió ciclones polares dispuestos con simetría geométrica. En el polo norte, 8 ciclones gigantes rodean de manera uniforme a uno central, formando un octógono casi perfecto de tormentas. Cada uno de estos ciclones polares es descomunal, entre 1,500 y 2,800 kilómetros de diámetro, pero permanecen muy juntos sin llegar a fusionarse. Todos giran en sentido antihorario, con sus brazos espirales casi rozándose, pero mantienen el equilibrio como si una fuerza invisible los repeliera para que ninguno invada el espacio del otro. El patrón es realmente impactante. Un polígono de ciclones sincronizados, extraño pero estable. El polo sur muestra un escenario similar. Originalmente había 5 ciclones rodeando a uno central, y más tarde se sumó un sexto, formando un hexágono. Estos grupos polares se han mantenido estables durante años de observación, apenas desplazándose. Su simetría sugiere una física oculta, quizá un delicado equilibrio entre flujos de vórtices y fronteras de corrientes en chorro que mantienen las tormentas en su sitio. De repente, un destello ilumina las nubes del planeta. Hay rayos en Júpiter. Durante un instante, las cimas nubosas brillan con una luz intensa, y luego la oscuridad vuelve. Las tormentas jovianas generan relámpagos que rivalizan e incluso superan a los de la Tierra. Desde que la Voyager los detectó por primera vez en 1979, como breves destellos en lo alto de las nubes, sabemos que los rayos en Júpiter se producen en capas profundas de nubes de agua, donde las condiciones son similares a las de nuestras tormentas. Pero la misión Juno reveló una sorpresa. El planeta también presenta rayos poco profundos, descargas eléctricas en las capas altas de la atmósfera, dentro de nubes formadas no solo de agua, sino de una mezcla de agua y amoníaco. En estas frías alturas, donde la temperatura ronda los 88 C, el agua líquida normal no podría existir. Sin embargo, el abundante amoníaco
actúa como anticongelante. Durante tormentas intensas, piedras de granizo helado son impulsadas hacia arriba hasta 25 km/h por encima de las nubes habituales, en regiones ricas en amoníaco gaseoso. Allí, el amoníaco derrite el hielo, formando gotas de una mezcla fangosa de agua y amoníaco. En esta extraña nube tormentosa alienígena, las colisiones entre cristales de hielo ascendentes y granizos cargados de amoníaco, apodados mush balls, generan electricidad estática. El resultado: relámpagos que chisporrotean en la alta atmósfera de Júpiter, mucho más arriba de lo que pensábamos que podía formarse un rayo. Estos rayos superficiales iluminan fugazmente las nubes de amoníaco, proyectando una luz espectral azulada y dorada sobre colosales estructuras tormentosas. Juno detectó estos destellos en el lado nocturno del planeta. Duran apenas milisegundos, pero brillan casi tanto como los relámpagos más potentes de la Tierra. Más abajo, en las regiones de tormentas eléctricas más convencionales, a unos 50-65 kilómetros bajo las cimas nubosas, los rayos son igual de feroces. Aquí, el agua existe en sus tres fases: hielo, líquido y vapor, exactamente como en los cumulonimbos terrestres, favoreciendo la separación de cargas eléctricas. Algunos rayos son colosales, liberando una energía varias órdenes de magnitud superior a la de un rayo típico en la Tierra. La sonda Juno detectó miles de destellos, registrando su crujido radioeléctrico, los llamados whistlers, mientras sobrevolaba las nubes. Curiosamente, fue el descubrimiento de los rayos poco profundos lo que resolvió el misterio de por qué parecía faltar amoníaco en la atmósfera de Júpiter. Los granizos de mush balls estaban transportando el amoníaco hacia capas profundas, eliminándolo de las zonas altas de la atmósfera. De nuevo, un relámpago atraviesa una nube lejana. La descarga ilumina torres convectivas que se alzan por encima de la bruma circundante. Estas torres convectivas pueden alcanzar los 30 kilómetros de altura, impulsadas por el calor interno del planeta. En el breve resplandor se adivina la silueta de un gigantesco cumulonimbo, posiblemente el origen de granizos ricos en amoníaco que caen tras la tormenta. Ahora, vamos más allá de las nubes y las tormentas. Muy por encima de los polos de Júpiter, brillan auroras de una potencia descomunal, danzando en el cielo. Cada polo está rodeado por un halo constante de radiación auroral resplandeciente, coronando la oscuridad del planeta con una luz azul violácea de otro mundo. Las auroras de Júpiter son las más intensas del sistema solar, cientos de veces más energéticas que las auroras boreales de la Tierra. A diferencia de las fugaces auroras terrestres, que solo aparecen durante tormentas solares, en Júpiter nunca cesan. No solo están impulsadas por el viento solar, sino también por el inmenso campo magnético del planeta. Júpiter posee un campo magnético estimado entre 16 y 54 veces más fuerte que el de la Tierra, generado por el hidrógeno metálico que rota en su interior. Este campo atrapa partículas cargadas y las canaliza hacia los polos. Al colisionar con la atmósfera superior, excitan moléculas de hidrógeno que emiten luz en ultravioleta e infrarrojo. El resultado: gigantescos anillos ovalados de luz auroral rodeando cada polo. En las imágenes, la aurora boreal brilla con un azul eléctrico que se arremolina bajo la influencia de las fuerzas magnéticas. Las auroras también están alimentadas en parte por la rotación del planeta y de sus lunas. Los volcanes de Io, la luna interior más grande, expulsan toneladas de azufre y oxígeno ionizados que quedan atrapados en el campo magnético joviano. A medida que Júpiter rota, en menos de 10 horas,
arrastra consigo la magnetosfera, lanzando iones hacia los polos. La contribución de Io es tan significativa que deja huellas en la aurora. Puntos brillantes que corresponden a conexiones magnéticas entre Io y la atmósfera del planeta. Europa y Ganímedes producen huellas similares. Una de ellas se observa como un punto auroral pulsante, especialmente brillante, en el borde del óvalo boreal. Además, estallidos de partículas solares, el viento solar, pueden intensificar el resplandor, haciendo que la aurora brille con aún más fuerza y dramatismo. Observaciones del Hubble han mostrado cortinas aurorales que se elevan miles de kilómetros por encima de las nubes, superando con creces cualquier fenómeno visto en la Tierra. Sin embargo, incluso un observador situado en la atmósfera de Júpiter no podría contemplar estos enormes anillos luminosos sobre su cabeza, ya que brillan en longitudes de onda invisibles para el ojo humano, principalmente en ultravioleta. Además de eso, también emiten rayos X. Básicamente, la aurora de Júpiter brilla emitiendo rayos X de alta energía, un fenómeno que todavía se está estudiando para comprender cómo se aceleran esas partículas. Retrocedamos aún más desde la superficie del planeta. Contra la negrura del espacio, Júpiter aparece rodeado de algo inesperado, un conjunto tenue de anillos que envuelven al gigante gaseoso. Brillan como hebras de tela de araña. Los anillos de Júpiter no se parecen en nada a los arcos brillantes y espectaculares de Saturno. Estos son delgados, casi transparentes, compuestos de polvo, tan débiles que no fueron descubiertos hasta 1979. En esta imagen, vemos el anillo principal como una línea brillante y estrecha que rodea el ecuador del planeta, un halo tenue dentro de él, y un anillo difuso y vaporoso que se extiende hacia afuera. Estos anillos centellean bajo la luz solar, apareciendo como una fina línea blanca que cruza el lado nocturno de Júpiter. Son 1.000.000 de veces más débiles que el planeta, y están formados por diminutos granos de polvo, no por grandes bloques de hielo. Entonces, ¿qué mantiene estas estructuras alrededor de un planeta tan colosal? La respuesta está justo en órbita, las pequeñas lunas interiores de Júpiter. Dos de ellas, Amaltea y Adrastea, aparecen como puntos de luz débiles dentro o cerca de los anillos. En esta imagen, Amaltea se distingue en el borde izquierdo del sistema de anillos, un pequeño punto blanco con un casi imperceptible destello de difracción, que confirma su presencia en la vista infrarroja del Júpiter. La aún más pequeña Adrastea aparece como una mota de luz justo en el borde del anillo principal. Estos anillos existen porque las lunas los están reponiendo constantemente. A diferencia de los anillos helados de Saturno, que pueden ser restos de una luna destrozada, los anillos de Júpiter se forman a partir del polvo generado por impactos de micrometeoroides. Cuando fragmentos de material espacial golpean la superficie de lunas diminutas, como Adrastea o Metis, levantan partículas que se quedan en órbita alrededor del planeta. Con el tiempo, incontables impactos acaban formando un anillo de polvo. Adrastea, de apenas 20 kilómetros de diámetro, orbita justo en el borde del anillo principal, y es su fuente principal de material. Metis, algo más grande, aunque no aparece en esta imagen, también contribuye. Más hacia el exterior, las lunas Amaltea, de unos 205 kilómetros de ancho, y Thebe, emiten polvo que forma los anillos externos más difusos. Los datos de la sonda Galileo confirmaron este mecanismo. Los anillos de Júpiter están compuestos efectivamente de polvo desprendido de sus pequeñas lunas. El grosor vertical del anillo principal es de apenas unos pocos kilómetros. Visto de cerca,
Las partículas son microscópicas motas de roca silicia, probablemente oscuras, lo que explica por qué reflejan tan poca luz solar. Son prácticamente invisibles, a no ser que se observen en infrarrojo o a contraluz, como lo estamos haciendo ahora. Y ahí lo tenemos, Júpiter, un sistema dinámico en sí mismo. Atmósfera, magnetosfera, anillos y lunas, todo ligado en un complejo abrazo gravitatorio y electromagnético. Observamos sus bandas atmosféricas extendiéndose a lo largo de las latitudes, sosteniendo tormentas y canalizando energía desde su interior. Percibimos su calor interno, aún irradiando desde un horno primordial, alimentando la convección que da lugar a tormentas eléctricas y a nubes gigantescas. Invisibles líneas de fuerza magnética se extienden desde sus profundidades, conectando con las auroras en los polos y recorriendo Io, generando corrientes eléctricas que iluminan los cielos polares. La rotación de Júpiter une todos estos elementos. Su rápido giro da forma a las bandas, alinea los ciclones, desplaza el campo magnético e incluso ayuda a mantener los anillos como un disco plano. Visto en conjunto, el planeta es una auténtica sinfonía de movimiento y fuerzas, dinámica de fluidos, electricidad, magnetismo, gravedad, todo desplegándose a una escala colosal. Y así, todos estos elementos se funden en un único retrato. Júpiter es un mundo de cambio eterno y poder inmenso. No hace falta conclusión, porque digamos lo que digamos, Júpiter sigue siendo lo que siempre ha sido. Un majestuoso, misterioso y eternamente dinámico gigante gaseoso, que guarda en sí los ecos de la creación y el drama perpetuo del cosmos.